Pues bien, queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a dejarnos iluminar por la luz del Evangelio en este jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. Hoy contemplamos a Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo con el poder, con la potestad de perdonar pecados y de decirle a un paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vamos a leer el Evangelio de este día. Subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Entonces, fijaros que aquí esto es un dato interesante, porque vemos que Cristo Jesús efectivamente, aunque decía que nadie es profeta, en su tierra realizó milagros, prodigios, favores, beneficios en su tierra. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Fijaros qué interesante es cuando leemos el Evangelio con pausa, detenimiento y hasta en voz alta, porque nos vamos haciendo una idea, una imagen de lo que estaba allí ocurriendo. El paralítico acostado, claro, no se podía mover, no podía caminar, y para transportarlo era mejor pues transportarlo así, en camilla y tendido. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a ponernos ahora un poco en mal plan. Perdona, Jesucristo, ¿qué estás diciendo tú? Le dice, o sea, te lo traen en camilla, enfermo, vete tú a saber cuántos años lleva paralítico, y le dices tú: hijo, tus pecados te son perdonados. Vaya ocurrencia, Cristo Jesús. ¿No ves que viene tendido? ¿No ves que viene en una camilla, transportado por otros, y encima tú le llamas pecador? Cristo Jesús, por favor, ten un poco más de tacto. ¿Qué nos respondería Jesús de Nazaret? O sea que el pecado no tiene tanta importancia como una parálisis o una enfermedad grave. O sea, el pecado no cuenta. O sea, el pecado no tiene ningún peso en la balanza de nuestra vida. No, Juan Felipe, iglesia, el pecado tiene peso y tira hacia abajo. Pero ¿qué ocurre, queridos míos? Que Cristo Jesús, por supuesto, después pues le concedió a este hombre el favor y el beneficio de hacer que recuperase la movilidad. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, esta primera frase, expresión de Cristo Jesús, que nos sirva a nosotros para darle el peso que tiene al pecado, que por supuesto es un peso que tira hacia abajo, son cadenas que nos atan, son fuerzas que nos oprimen. Entonces busquemos nosotros el perdón de los pecados en la confesión. Ya lo sabéis, debemos de hacer un examen de conciencia, haciendo un camino, un recorrido mandamiento por mandamiento para ver dónde hemos fallado y luego acercarnos a la confesión. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema, porque imaginaros, o sea, Cristo Jesús, un hombre allí, Jesús de Nazaret, recordemos, Jesucristo verdadero Dios, pero también verdadero hombre, un hombre allí presente con la capacidad y potestad de perdonar los pecados. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cristo Jesús, por favor, esta es otra aplicación. Envíanos tu Espíritu Santo para que en nuestros corazones, lo que salgan de nuestros corazones, sean pensamientos buenos, amables, caritativos. Dice Jesús: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Por supuesto que decirlo es súper fácil, es pronunciar una frase, es pronunciar una oración. Ahora bien, darle eficacia, poder a esa oración solamente lo tiene Cristo Jesús. Entonces, cuando Él dice tus pecados te son perdonados, no es un decir por decir, no. Cristo Jesús en ese momento está recomponiendo, reestructurando, reedificando el interior de ese hombre, y luego le otorga la salud corporal, el restablecimiento total, alma y cuerpo. Entonces, fijaros, para que caigamos en la cuenta de que el pecado
tiene su peso, tiene su gravedad y tiene sus consecuencias y sus fuerzas en nuestras vidas que hacen que tiremos hacia atrás, hacia abajo. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y fue a su casa. Imaginaros ese volver, regresar a su casa, pues a cambiar todo el hábito, a cambiar toda su agenda, toda su manera de actuar, porque ya él se podía valer por sí mismo. Al día siguiente otra vez a buscar trabajo, a retomar sus labores, a retomar sus tareas. Entonces, queridos míos, pidámosle a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, que nos conceda la gracia de tener un encuentro con Cristo Jesús, pero un encuentro que nos renueve, que nos refresque en el alma y en el cuerpo. Porque fijaros, si bien es cierto que yo me sorprendí cuando escucho que lo primero que sale de la boca de Jesús de Nazaret es: tus pecados te son perdonados, pero luego Cristo Jesús se acuerda, y cómo no, viendo la fe que tenían, del estado de este hombre. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad, es decir, el poder de perdonar pecados y también el poder de volver, de hacer que una persona recupere su movilidad. De todas maneras, me doy cierta libertad, siempre y cuando dentro del sentido recto y correcto de las Escrituras. ¿Por qué no pensar en esa potestad? Primero que todo, la admiración de los allí presentes por la potestad de Cristo Jesús para perdonar pecados y para restablecer la salud corporal de las personas. Pero también, ¿por qué no admirarnos y maravillarnos de esa capacidad que tenemos de ser perdonados? ¿Os habéis detenido en algún momento a pensar: es verdad, Cristo Jesús nos ofrece la misericordia, nos ofrece el perdón de forma gratuita, de forma generosa, de forma desbordante y abundante? O sea, yo tengo la capacidad de recibir el perdón de Dios. Entonces, aprovechemos esa capacidad que tenemos, admirémonos de esa capacidad que tenemos de ser perdonados y acerquémonos a los confesionarios. Y recordemos, queridos míos, algo muy importante. Fijaros, aquí estos hombres están pensando: pero este blasfema, ¿cómo puede decir alguien, si solamente Dios puede perdonar pecados? Entonces fijaros cómo, y por eso ya, y con esto acabamos, cómo del corazón del hombre suelen salir pensamientos criminales, o sea, asesinos, pensamientos, queridos míos, que nosotros acabamos y destrozamos al prójimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí estaban nada más y nada menos que acabando y destrozando al Hijo de Dios. Pero bien, queridos míos, entonces, en síntesis y ya para acabar, pidámosle a Cristo Jesús que nos envíe su Espíritu Santo para ver el pecado en su realidad, con sus consecuencias, con su peso, con su fuerza. Entonces, acerquémonos a Cristo Jesús para recibir ese perdón y luego volver a caminar. Fijaros cómo con esto no estoy queriendo decir: mi Cristo Jesús así lo dice, pues que este hombre haya sido un empetacado, un hombre perdido de una vida desenfrenada. No, pero Cristo Jesús de alguna manera quiere hacernos ver la relación entre el pecado y luego lo que nosotros vivimos. Por supuesto, no estamos hablando de una enfermedad grave, de un cáncer. O sea, cuidado, me malinterpretáis. Anda, padre, entonces, pero ¿y su tía, Marta, la que murió de cáncer? No quiero referirme a algo así. Por Dios, ni más faltaba. Pero en nuestra vida, ¿será que yo no camino con más ligereza, con más alegría, con más prontitud, porque tengo algunas ataduras que no quiero sacarlas, exponerlas delante del sacerdote para que él desate esas ataduras y yo pueda caminar mejor? Fijaros, ¿quieres caminar con más prontitud, con más alegría, con más entusiasmo en tu vida? Aquí lo está diciendo Cristo Jesús. Acércate al sacramento de la confesión, que aquí vamos a poner algunas objeciones. No, yo no me confieso, porque hay gente que es muy pecadora y aún así va allí, abre la boca, confiesa sus pecados, pero luego sigue pecando. Pero ¿y quién eres tú
para decir que esa persona es un pecador? ¿Quién eres tú? O algunos que dicen, yo no me confieso con un cura que es más pecador que yo, pero ¿quién eres tú para decir que ese sacerdote, ese obispo es más pecador que tú? Queridos míos, solamente Jesucristo, nuestro Señor, conoce a fondo nuestra realidad y solamente Él puede decir, eres un pecador. Y por supuesto nosotros, desde dentro, pero no podemos decir de los demás, tú eres un pecador. No, 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 eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros eso tenemos que decirlo en singular, soy pecador. Y por supuesto a la luz de Cristo Jesús, también de forma general, pues sí, somos pecadores, pero nunca decir, tú eres un pecador, no. Fijaros cómo es la relación entre Cristo Jesús y el pecado. ¿Qué hace la humanidad con nuestro pecado? Lo expone, lo saca al público para que los demás vean nuestras caídas, nuestra fragilidad. ¿Qué hace Cristo Jesús con nuestro pecado? Primeramente, en primer lugar, solamente quiere que se enteren los que pueden hacer algo, el penitente, o sea, los que pueden hacer algo para salir a abandonar esa situación de pecado, el penitente y Cristo Jesús. Fíjate, ¿dónde están los confesionarios? En un lugar escondido. Es más, ni siquiera en las confesiones, por lo general, hombre, si estamos en un campo, es una necesidad grave, pues hay que confesarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, pero se recomienda en el confesionario. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Lo publica ese pecado para sacar ganancias económicas, para tener un provecho egoísta, no. ¿Qué hace Cristo Jesús? Lo quema esos pecados en su misericordia. ¿Y qué ocurre después? Pues caminamos mejor, caminamos con más alegría. Pues bien, queridos hermanos, vamos a dejarlo aquí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Así que ya sabéis, el pecado existe, el pecado tiene un peso, el pecado tiene fuerza. Pero gracias a Cristo Jesús, que tiene la potestad y ha permitido que sus ministros participen de esta potestad, tenemos la capacidad de ser perdonados, dejar las camillas, esas ataduras, esas cadenas atrás y caminar con más alegría y entusiasmo en el mundo por la vida. Pues bien, queridos míos, lo dejamos aquí. Hasta la próxima.